En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política, de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En 2023 hubo 29,000. Este gobierno dijo que primero los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres. Abandonó a los pobres extremos, abandonó a los indígenas, abandonó a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres trabajadoras, abandonó a las madres buscadoras. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La pensión de adultos mayores empieza a 60 años. La beca para niños y jóvenes será universal. Crearemos 20,000 estancias infantiles y 100,000 escuelas de tiempo completo. Con el nuevo Seguro Popular habrá tratamientos y medicamentos, pero sobre todo me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión Rusia a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad. Sí, hace rato no lo mostré. Aquí está la única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 74%. Y vamos a hablar de la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. 76,8% de las personas se sentían inseguras. Hoy, 59,1%. ¿Todavía sigue siendo alto? Sí, pero lo relevante es que comenzó a disminuir. Gracias. Jorge Maínez. Ha sido un fracaso en este sexenio. 186,000 personas asesinadas, 50,000 personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. Tecnología en todas las colonias. La mayor inversión en cultura, en deporte y en espacios públicos. Pero sobre todo, tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes, con corazón. Yo sí he tenido un diálogo por muchos años con las mexicanas y con los mexicanos en los Estados Unidos y creo que un gran error de la política exterior mexicana y de la política migratoria ha sido no tomarlos en cuenta en todo el diseño, en la instrumentación de la política que necesitamos. Lo primero que hay que cambiar de las instituciones relativas a la migración es incluir la voz de las mexicanas y de los mexicanos que llevan muchos años organizándose. Por eso hay que retomar las cosas que han dado éxito.
Decía la candidata Morena que hablo bien de una buena idea. Por supuesto, así ha hablado bien de funcionarios del pasado como Julia Carabias, de funcionarios del pasado como Julio Frenk, de miembros de los equipos de las candidatas, porque a este país lo que le hace falta es sensatez. Cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena, por supuesto que se entiende, que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional, policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal, pero también poniendo orden. ¿Qué necesitamos hacer? Darles capacidades y facultades a las policías y a los policías, facultades de investigación, darles un salario digno, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, y darles un horizonte, una carrera policial que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros. México necesita un presidente capaz de enfrentar este problema y soy el único que puede hacerlo. Yo sí tengo resultados en materia de seguridad. Gracias al juicio que promovimos nosotros, no pasó la Ley de Seguridad Interior que el gobierno del PRI con Peña Nieto intentó hacer para perpetuar la militarización de este país. Lamentablemente, el PRI y Morena se juntaron y lo pusieron en la Constitución en este sexenio. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. El fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan, Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea a Ray Bradbury?
Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. La reducción promedio de delitos de alto impacto disminuyó en 58%. Y en efecto, preguntan los cómo. ¿Cómo lo hicimos? Con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, más y mejor policía. Aumenté el salario de la policía en 64%. Inteligencia e investigación. Aumentamos las cámaras de 14,000 a 75,000 e hicimos un área especial de investigación e inteligencia y coordinación, lo que no quieren hacer muchos de los gobiernos del PRIAN. Yo sé que la candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. Al menos en su equipo dicen que odia a las feministas. Gaseaste a las mujeres en la Ciudad de México. Abandonaste a las mujeres con cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. En mi gobierno, yo sí voy a ser una aliada de las mujeres. El Seguro Popular va a atender todos los tipos de cáncer de las mujeres. Vamos a impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, ese que Claudia no quiso impulsar en la Ciudad de México, siendo jefa de gobierno y que está en la Constitución, para que niños, niñas, niños con discapacidad, adultos mayores puedan estar protegidos y las mujeres tengan tiempo libre. Voy a ser la presidenta que defienda a las mujeres. Que quede claro, quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta. Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa falta de dignidad fue la que llevó a Felipe Calderón a declarar la guerra contra las drogas. Esa guerra dejó horror y fosas en México y a Estados Unidos lo llenó de opioides, de fentanilo, de precursores químicos. Hasta el propio presidente Biden ya ha rectificado sobre el tema. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos. Más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña. Una vergüenza. Por eso necesitamos una nueva actitud, una nueva política exterior profesional, inteligente y firme en la defensa de los intereses de México. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también nos hemos manifestado, qué bueno que acepta el candidato Maínez lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas hacia México. Vamos a hablar de migración. México es al mismo tiempo origen, tránsito, destino y retorno. Son muchas condiciones, por eso es tan difícil o tan problemática la política de migración en México. Por supuesto, vamos a mantener la relación con los mexicanos en el exterior y a defenderlos siempre. Vamos a mantener un trato humanitario de derechos humanos. Y vamos a las causas estructurales, de lo que no se ha hablado aquí. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20,000 millones de dólares, en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo, que es parte de lo que está también en nuestra Constitución. Por primera vez se ha apoyado a los países de Centroamérica para que no tenga que venir migrantes. Es un ejemplo para seguir desarrollando. México es un país de 170 millones de habitantes divididos por un río. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están en el estado 33 en la Unión Americana y a los que viven en otras partes del mundo. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas, producto de su falta de control de la frontera, están a merced de criminales que trafican con personas.
Hoy la política migratoria la define el crimen organizado. Nosotros vamos a demandar un programa de regularización para los migrantes en Estados Unidos. Vamos a ampliar el programa de trabajadores con los Estados Unidos, dotar de recursos a los consulados. Es increíble, lo dicen pero no lo hacen. Pero sobre todo, lo que digo, dar visas de trabajo a quien se les tengan que dar y fortalecer la frontera sur. Esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos: no lo repito porque yo sí le tengo respeto.